Ahora veremos propiedades de los límites. Entonces, para trabajar con estas propiedades, vamos a estar trabajando con dos funciones, f y g, y con un número real que le vamos a llamar alfa. Entonces, lo que vamos a demostrar son las siguientes propiedades. Que el límite de una constante es igual a la constante. Es la propiedad A. La propiedad B es que el límite de un escalar por la función lo podemos calcular como es igual a el escalar multiplicado por afuera por el límite de la función. C es el límite de f más g es igual que el límite de f más el límite de g. Es decir, el límite separa suma. En la multiplicación, que el límite de cuando x tiende a de f por g es lo mismo que el límite de f por el límite de g. Y el de la división, que el límite de cuando x tiende a de f entre g es igual al límite de f entre el límite de g. Y aquí tenemos que poner la condición de que el límite de g tiene que ser diferente de 0. Y esto es obvio porque como estamos dividiendo, no existe la división entre 0. Entonces vamos a demostrar estas propiedades. No se va a utilizar tal cual el lenguaje formal, solamente cómo se prueban estas 5 propiedades. Entonces, como vamos a estar trabajando con dos funciones y con sus límites, que son f y g, entonces tenemos que el límite de x cuando tiende a df le vamos a llamar a mayúscula. Y recordemos que la definición de esto nos dice que para todo epsilon, y ustedes dan cualquier número que le llamamos epsilon, calculamos la distancia de la función al nuestro límite, que va a ser a, entonces podemos encontrar un delta tal que la distancia entre x y a minúscula, que es el límite, cumple que se da esta condición. Y lo mismo va a ser para b, para f. Límites de cuando x tiende a de g, le vamos a llamar b. Entonces, para cualquier número que exista aquí, va a existir x tal que sus imágenes están cercanas a ese b. Y para que se cumpla esto va a existir un delta. Pero aquí hay que tener en cuenta que para cualquier número que ustedes pongan aquí, estos números deltas dependen de tanto del punto como de la función. Entonces, para f vamos a llamar delta 1 y para g vamos a llamar delta 2. Entonces vamos a ver la primera propiedad, que es la que nos dice de la función constante. Entonces vamos a demostrar que el límite de cuando x tiende a una función constante es un número, es el número. Entonces, esta es sencilla porque si nos agarramos cualquier número, nuestra función es la constante y le restamos esa misma función constante, tendríamos que encontrar un delta tal que x menos a se satisfaga que la distancia entre los dos sea menor que epsilon, pero esto es estrictamente 0. Y 0 es menor para cualquier número positivo. Entonces aquí no importa qué delta agarremos, se satisface esa propiedad. Entonces aquí pueden agarrar cualquier delta mayor que 0, cualquier epsilon, y se cumple la propiedad para. Entonces, ahora vamos con la propiedad B, que la que nos dice es que podemos sacar los escalares de los límites. Entonces, como estamos suponiendo que que a es nuestro límite de f, pues entonces esto debería ser alfa por a mayúscula. Entonces, alfa por f de x menos alfa por a, y esto lo estamos acotando por epsilon. Aquí claramente lo que podríamos hacer es sacar como factor común el alfa. Nos queda que el alfa multiplica a f de x menos a.
está en valor absoluto, y el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Y entonces, como sabemos que el límite de f es a, podemos escoger esto tan cercano como nosotros queramos, porque sabemos que existe. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar este valor absoluto de alfa dividiendo. Entonces, si lo pasamos dividiendo, nos queda esto. Y este sería el delta que podríamos estar agarrando. Para los siguientes límites vamos a necesitar algo que se llama la desigualdad del triángulo, que nos dice que el valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos. Y esto se le llama desigualdad del triángulo porque podemos pensar como suma de vectores. Esta es la longitud alfa, esta es la longitud del vector beta, y la suma sería de estos dos. Bien, la suma de los vectores sería, recordemos cómo se suma, y esta sería la suma de estos dos, que lo podemos pensar como un triángulo, y la suma de los lados los más pequeños del triángulo siempre es mayor que el más grande. Entonces vamos a demostrar la propiedad C, que es de la suma. El límite de la suma es igual a la suma de los límites que en este caso ya les habíamos dado nombre, que son A más B. Entonces, igual. Entonces, f de x más g de x le vamos a estar restando menos A más B. Entonces, lo que podemos hacer aquí es agrupar de esta manera f de x menos a. Agrupamos estos dos y más g de x menos b. Y ahora sí, aquí podemos utilizar la desigualdad del triángulo. Tenemos el valor absoluto, nos queda esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos a más el valor absoluto de g de x menos b. Entonces, como A es el límite de f y b es el límite de g, esto lo podemos hacer tan pequeño como nosotros queramos, llamémosle epsilon medios, igual que este. Eso siempre y cuando tomamos un delta lo suficientemente pequeño. Pero como tenemos que es el límite de A, existe un delta 1, y B es el límite de G, existe un delta 2, el delta que satisface eso es el mínimo, se puede tomar como el mínimo de estos dos, y se va a satisfacer. Y entonces al sumar estos nos va a quedar que es epsilon. Entonces esta cantidad que tenemos aquí es menor que cualquier número que pongamos. Ahora probaremos la propiedad de la multiplicación. Entonces el límite de f por g va a ser igual al límite de cuando x tiende a de f por el límite de g
Ya estos dos ya les habíamos dado el nombre, que debería ser A por B. Entonces, de la misma manera, vemos qué pasa con la resta, con el valor absoluto de la resta de f de x por g de x menos A por B. Entonces, aquí vamos a usar algo que se usa mucho en matemáticas, que es sumar un cero. Al decir que vas a sumar un cero, lo que le sumemos le tenemos que estar restando lo mismo. Entonces, para este caso, sirve, le vamos a restar menos f por b. Y la misma razón, vamos a sumarle lo mismo, más f por b. Entonces le restamos menos ab. Igual, podemos agruparlo. Vamos a agrupar estos dos y vamos a agrupar estos dos. Entonces agrupado nos queda f de x. Los primeros tienen en común f de x, que multiplica g de x menos b, más, y los segundos tienen en común a b. Lo sacamos como factor común, nos queda f de x menos a. Y de la misma manera podemos aplicar la desigualdad del triángulo. Tenemos este término y este término. Aplicamos la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual que el valor absoluto de f por el valor de g de x menos b, más valor absoluto de b por el valor de f de x menos a. Y de nuevo, como b es el límite de g y a es el límite de f, esto lo podemos hacer tan pequeño. Esto se hace cada vez más pequeño, tiende a 0. Esto se hace cada vez más pequeño, tiende a 0. Esto es un valor fijo, esto es un valor fijo. Y entonces esto tiende cada vez más pequeño. Tiende a 0. Es decir, lo podemos hacer menor que cualquier número que tengamos aquí. Por lo tanto, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Y para el de la división vamos a utilizar esta de la multiplicación de la siguiente manera. Entonces, nos falta ver que el límite de la división es la división de los límites. Y para demostrar solamente tenemos, recordemos que la división la podemos ver como una multiplicación. Entonces, este límite que tenemos aquí lo podemos ver como límite de x tiende a de f de x por 1 entre g de x. Lo único que vamos a demostrar es que el límite de cuando x tiende a de 1 entre g de x es igual a 1 entre b. Y para hacer esto vamos a utilizar lo que sabemos de la multiplicación. Entonces, tenemos que g de x por 1 entre g de x, esto es igual a 1, porque es el inverso multiplicativo. Y si a ambos partes le calculamos el límite, entonces del lado derecho es el límite de una constante, por lo tanto nos queda la constante nada más. Y acá si existe el límite, como es el límite de una multiplicación, pues debe ser la multiplicación de los límites. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a de g de x por el límite de cuando x tiende a de 1 entre g de x. Es igual a 1.
sabemos que esto es b, por lo tanto, solamente despejando, nos queda que el límite de 1 entre g de x es igual a 1 entre b. Y no, para que tenga sentido, b tiene que ser diferente a 0. Y ya solamente para obtener el de la división, pues solamente vemos esto como la multiplicación de estos dos, y ya que nos queda directo que es el límite de este por el límite de este, que es 1 entre b. Entonces ya tenemos probadas las propiedades de los límites. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se podría usar esto. Entonces, en el video anterior vimos que el límite cuando x tiende a 1 de x es 1. Y el límite de cuando x tiende a 1 de x al cuadrado también era 1. Entonces, si quisiéramos calcular el límite de cuando x tiende a 1 de x por x más 1 entre x al cuadrado más 1, lo que podemos hacer es, entonces aquí tenemos una división, por lo que vimos, este es el límite. Límite de la división es la división de los límites, entonces nos queda que es el límite de x por x más 1 entre el límite de cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 1. El de arriba es una multiplicación, podemos usar la propiedad de la multiplicación de los límites, nos queda que es el límite de cuando x tiende a 1 de x por el límite de cuando x tiende a 1 de x más 1. Y abajo por lo mismo. Y los límites que nos falta calcular son sumas. Sabemos que el límite de la suma es la suma de los límites, por lo tanto nos queda el límite de cuando x tiende a 1 de x por límite de cuando x tiende a 1 de x más el límite de 1. Todo esto entre límite de cuando x al cuadrado más el límite de 1. Entonces conocemos este límite vale 1, este límite vale 1, este límite vale 1. Y como esto es una constante, el límite vale la constante. Entonces nos queda 1 por 1 más 1 entre 1 más 1. Por lo tanto nos queda, arriba nos queda 2, abajo nos queda 2. Por lo tanto el límite es 1. Y de esta forma se podrían usar las propiedades para calcular límites con operaciones de límites que ya conozcamos.